Muy buenas noches a nuestros amigos televidentes en línea. Estamos con un nuevo programa de Ecuador Libre Red, en el que trataremos hoy con nuestros invitados Ramiro Terán, asambleísta por la provincia de Imbabura, por el Movimiento Popular Democrático, y Andrea Rivera, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, con quienes trataremos un tema muy importante sobre la corrupción. La pregunta que nos hemos planteado para el día de hoy es: ¿fenómeno aislado o institucionalizado? Empezaremos hoy día con Andrea Rivera, a quien quisiéramos hacer algunas preguntas. De Andrea, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ramiro. Un gusto tenerles con nosotros. Quisiéramos iniciar con Andrea, con una de las preguntas muy importantes, precisamente que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, cuáles son las competencias que tiene este Consejo de Participación Ciudadana. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, un gusto estar con ustedes en Ecuador Libre Red y conversar de un tema bastante importante que va alrededor de la corrupción, de un problema muy grave en nuestra sociedad, en el Ecuador y en el mundo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una instancia creada en la última Constitución, en la Constitución aprobada en el 2008, tiene atribuciones que podríamos como plantearlas en tres grupos. Una es el fomento de la participación ciudadana, otra es la lucha contra la corrupción y la tercera, que es todo un proceso de designación de autoridades a través de algunos mecanismos, vía ternas, concursos de posición y méritos, y en cada una de ellas el papel del Consejo de Participación es asegurar la transparencia, la participación de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y respecto concretamente al tema anticorrupción, al tema transparencia, el Consejo de Participación es la instancia que debe promover políticas públicas a favor del manejo transparente de los recursos, de la información, de todos los temas públicos en el Ecuador, y es la instancia que debe receptar las denuncias de la ciudadanía respecto a temas que afectan la participación ciudadana, es decir, cuando cualquier instancia de lo público, cualquier autoridad no respeta los derechos de participación de cualquier colectivo o grupo social. El Consejo de Participación recibe esas denuncias y también denuncias que tienen que ver con indicios de corrupción, con problemas de manejo de fondos públicos, de nepotismo, en contratos, distintos temas de corrupción. El Consejo de Participación recibe esas denuncias. Debe, si es que es su competencia, debe admitirlas, si no debe guiar a los ciudadanas para que vayan a las instancias debidas que deben o pueden ayudarles con sus denuncias, debe investigarlas y en caso de que existan indicios de responsabilidades civiles, administrativas, penales o que vayan a los juzgados del país, el Consejo de Participación debe patrocinar esos casos en los distintos juzgados. Es un poco nuestra atribución legal y que consta en los reglamentos. Sobre la corrupción. Los temas de corrupción. Ahora, ¿qué capacidad es la que ha presentado el Consejo de Participación? Claro, sabemos que se supone que el Consejo es una institución independiente, prácticamente más o menos del poder, pero ¿qué capacidad, tanto cualitativa como cuantitativamente, ha tenido el Consejo respecto a las denuncias, a poder guiar a la gente y también a pronunciarse sobre esas mismas denuncias? Bueno, respecto ya a los resultados, en cambio, porque una cosa es lo que está escrito, es el mandato, es la atribución que está escrita, lo legal, pero otra cosa es ya la realidad. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social inició este periodo con las autoridades que en el momento nos encontramos, los 7 consejeros y consejeras, hace aproximadamente 2 años y medio, heredando todo un conjunto de denuncias, de investigaciones pendientes que venían de la Comisión Cívica de Control de la Corrupción, que existía anteriormente, y de la ex Secretaría Nacional Anticorrupción, cientos de denuncias guardadas que debíamos darles paso, que debíamos revisarlas o archivarlas o investigarlas justamente para que no queden en la impunidad todos esos casos. Las capacidades que tiene el Consejo de Participación, por un lado, eran limitadas en cuanto se puede decir, a recursos humanos, al talento humano, a quienes investigan, a quienes investigan todas las denuncias que la ciudadanía presente. Luego aumentó el número de servidores que hacían ese trabajo. Nuevamente tenemos un equipo muy pequeño, 7 investigadores únicamente para una instancia que debe conocer varios casos de corrupción a nivel de todas las provincias del país. 7 investigadores, 4 únicamente en Quito y 3 en Guayaquil. Es muy poco en realidad con lo que se cuenta para poder llevar adelante un trabajo adecuado. Pero además de eso también límites
reglamentarios, jurídicos. Hubo una decisión de la Corte Nacional de Justicia de que definir indicios de responsabilidad únicamente lo puede hacer la Contraloría. El Consejo de Participación, según la ley, puede hacerlo, pero según esta resolución de la Corte Nacional de Justicia, limita que sea únicamente la Contraloría, y entonces muchísimos de los casos que el Consejo de Participación denuncia, lo que hacemos es remitir a la Contraloría para que ellos determinen si existen responsabilidades, y el Consejo finalmente solo determina indicios. La gran mayoría de casos quedan en manos de la Contraloría, quedan en manos de la Fiscalía, y también los procesos se vuelven muy largos, muy engorrosos. Años están en los juzgados, años están en los tribunales, años están en la Contraloría, en la Fiscalía, y el Consejo lo que está haciendo es dar seguimiento a todos estos casos. En realidad creo que el resultado que ha tenido el Consejo ha sido pequeño. Han habido denuncias, han habido investigaciones, han habido informes que plantean indicios de responsabilidad, pero ya hechos claros, muy poco, y además el trabajo ha sido muy poco difundido también. Perfecto. Volvemos contigo un momento, Andrea. Ahora, Ramiro, en la Constitución de la República del Ecuador hay un artículo, el 204, el que plantea el derecho a la participación. ¿Se cumple este artículo en nuestro país? Bien, un saludo a quienes nos visitan o visitan Ecuador Libre Red. Se habla de una constitución, se habla del artículo 204, pero yo pregunto, ¿de qué constitución estamos hablando? ¿Cuál? ¿La que aprobó el pueblo ecuatoriano en el año 2008? Si es que es esa, pues es una constitución bien estructurada, con muchas garantías, pero que se ha convertido en un obstáculo para el gobierno. Obstáculo donde ha pisoteado, obstáculo donde ha violado la Constitución únicamente porque se convierte en una piedra en el zapato para los fines que el presidente Correa y el gobierno lo permiten. Hablemos, en el 204 es muy claro, la lucha contra la corrupción. Ya. Pero dentro de eso, y el pueblo que lo aprobó nos obliga a dar cumplimiento. Pero no se puede dar cumplimiento. No es que hemos renunciado, que se escuche, no hemos renunciado a la fiscalización de todas y todos los ecuatorianos, mucho más el caso nuestro. Pero lo que sí hemos visto con mucha tristeza, en que quien se entra a querer hablar de fiscalización en este gobierno, inmediatamente es tomado en cuenta para los días sábados, estigmatizarlos, perseguirles y tildarles. Hay cosas en las que son muy evidentes, son por demasiadamente escandalosos. Nosotros hemos denunciado. Mire, yo fui parte de la comisión de fiscalización durante 2 años. Y cuando nosotros queremos ejercer la responsabilidad de legislar y fiscalizar, nos hemos encontrado de que todo va al archivo. Y por ello que esto se está convirtiendo en un dique en que cualquier momento va a romperse y será de fatales consecuencias para el país. No me estoy atreviendo a anunciar cosas que no son, sino que el pueblo, cuando se cansa, pues no mira quién esté por delante y va arrasando con todo. Por eso es que nosotros, ¿qué decimos? Mire, ¿que tenemos que rendir cuentas? Claro que tenemos que rendir cuentas. Y inclusive si nosotros estamos en estos momentos en la oposición, pero nuestra posición o nuestro lugar no es una oposición por oposición. Si tuviésemos un gobierno muy sensato, ecuánime, nosotros ¿qué veríamos? Que recibiría los criterios de la oposición con la finalidad de rectificar procedimientos. Escándalos por todo lado, en todos los niveles. ¿Pero qué ha pasado? Esto simple y llanamente, cuando llegan a la asamblea, inmediatamente estos son guardados en el cajón que yo le llamé
a esa comisión, la comisión de archivo. A propósito de la Comisión de Fiscalización, Ramiro, ¿cuál es el papel que cumple esta comisión? El papel que debería cumplir. Debería cumplir. De acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley orgánica, pues de legislar y fiscalizar. Dentro de la fiscalización, nosotros debemos cumplir con la ley orgánica de la función legislativa en que se deben conocer los casos de supuestos de actos de corrupción y o no solamente en ese caso, sino que también cosas que pueden relevar el trabajo también de la asamblea o del gobierno, pero nunca han llegado estos casos a él. Lo que sí han llegado cosas de que hemos tenido que investigar. Soy partidario de que en esta comisión, que fui parte también, de que no pueden tomar decisiones, al menos de escándalos, debidamente comprobados, sustanciados, solamente los 11 asambleístas, que somos parte, sino los 124 asambleístas, porque los 124 asambleístas somos legisladores y fiscalizadores, más no una comisión. ¿Hay cuántos casos? Mire, 23 casos que se han archivado allí en esa comisión. Casos como pongamos, así como ejemplos. Si recuerdan que aquí en nuestro país se dio un programa de Ecuador Patria Alfabetizada. Ecuador Patria Alfabetizada, y se decía que se ha eliminado el analfabetismo aquí en nuestro país. Pero era completamente mentira. Se gastaron ingentes dineros, cantidades de dineros para esto, y no se podía acabar. Denunciamos nosotros, como educadores denunciamos. ¿Y qué sucedió? Mire, le sacaron al señor exministro y posteriormente le enviaron premiado como embajador a Colombia. Hablemos de los sobreprecios en la adquisición de unas furgonetas que después fueron adaptadas para ambulancias. Gastos, pero un sinnúmero. Fui partidario y observé también. Cuando se denunciaba el caso de la adquisición de los helicópteros, y uno de ellos se cayó, ¿verdad? ¿Sí recuerdan eso? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Fueron a comparecer que por qué han comprado eso. Y ahí recuerdo el general Gabela, hoy fallecido, compareció. Y estaba allí. Y tanto que el hombre hacía énfasis de que él había puesto, creo que el informe no aceptando o hacía sus reparos. Y cuando un general activo pasa por al lado de él, después de comparecer a nosotros, y le va amenazando. No quiero dejar preocupaciones, pero a los pocos meses, el general Gabela fue asesinado. No sé por qué, eso hay que investigar. El caso 30 de septiembre, por favor, es otro caso escandaloso, pues, donde de por medio hay muertos, donde de por medio existe, mientras el país lloraba a sus muertos, en Carondelet se preparaba una gran fiesta. Eso fue así, yo no estoy mintiendo. No estoy buscando réditos políticos, si es que por reelecciones, no, sino que una experiencia que nos da. Sobre precios. Mire los escándalos del señor ministro Pastor. En las firmas de contratos con las empresas chinas y empresas de papel. Seguiríamos enumerando. Pues no hemos venido tampoco a lamentarnos. Ahora me digan que hemos hecho nosotros. No. Que eso es justo. Vamos con una parte, pero queremos preguntarle ahora a Andrea, ¿cuáles son los casos más importantes que se han denunciado ante el Consejo de Participación Ciudadana de corrupción, por supuesto? Bueno, en realidad cientos y hasta miles de casos han recibido por parte de la ciudadanía. No podríamos decir cuáles son
más importantes, además que varios de ellos lamentablemente llegan al Consejo de Participación y cuando inicia la investigación los servidores del Consejo dan cuenta de que estos casos ya están en la Contraloría, están en juzgados, están en la Fiscalía y enseguida que sucede eso el Consejo de Participación deja de lado esos casos porque están en otras instancias. Ha habido casos, por ejemplo, como el uso del avión presidencial por parte del presidente actual de la Asamblea, casos que denunciaron, por ejemplo, el asambleísta Jorge Escala, que tenía que ver con problemas con el desayuno escolar, casos de ciudadanos y ciudadanas comunes, digamos, que denuncian mal manejo de fondos públicos, nepotismo, la contratación de obras, poblaciones que denuncian a transnacionales mineras, a contratos con, por ejemplo, no sé, con hidroabanico, con ese tipo de transnacionales que existen o de empresas que están haciendo afectación al medio ambiente, temas petroleros, casos cientos, no podríamos decir cuáles son más importantes, pero, por ejemplo, otros vienen de parte de las veedurías ciudadanas, porque uno es de los que denuncian directamente y otros son los que las veedurías, luego de mirar, de observar, de haber hecho un ejercicio de control social, le entregan al Consejo un informe para que el Consejo investigue. Por ejemplo, un caso famoso, se puede decir, fue el de la veeduría que vigiló los contratos del Estado con el hermano del presidente, con el señor Fabricio Correa. Esa veeduría que estuvo un tiempo en funciones, vigiló cómo se llevaron adelante los contratos y emitió un informe que el Consejo de Participación debía investigarlo. Cuando el Consejo empezó a analizar, estos temas estaban en la Contraloría y en ese caso el Consejo deja de lado la investigación y pasan a la Contraloría. Ya no hay respuesta de la Contraloría, ya no hay respuesta de la Fiscalía y entonces todos estos casos han quedado ahí. Decía Ramiro, nos nombraba algunos casos más y creo que están muchos otros en cola para ser nombrados, sí, el tema de la narcovalija, el tema incluso, yo creo que lo que sucedió últimamente con el Consejo Nacional Electoral, todo este tema de la falsificación de firmas, son casos de corrupción, porque el hecho de que partidos se hayan inscrito con firmas falsas, que se haya movido a gente de un partido para otro, eso no puede ocurrir, eso no es transparente y eso está en manos del Consejo Nacional Electoral y son problemas que se han venido dando. Y bueno, múltiples casos que venimos escuchando día a día en nuestro país y por eso podemos decir la corrupción en el Ecuador está muy viva, está campeando por todos lados y aunque el discurso nos diga la corrupción del pasado, de la partidocracia de antes, del Congreso, que ahora no es así, no es cierto. Y más bien el problema es que ahora hay mucho escándalo, hay muchos temas que denuncian corrupción, pero no hay ningún resultado. Nadie está pagando por los delitos que se están cometiendo, por los recursos que se están yendo. Y en este caso, como hablábamos del Consejo de Participación, muy poco ha podido responder a estas denuncias. Muchas de ellas están en otras instancias y otras no han sido resueltas. Perfecto. Frente al tema de la corrupción en el gobierno de Correa, ¿cómo lo ven ustedes el tema de la corrupción en el gobierno de Correa? Y para que tú también, Ramiro, nos puedas responder qué es lo que ha hecho la Comisión de Fiscalización frente a estos temas de corrupción también. Bien. Quienes denuncian actos de corrupción son inmediatamente perseguidos, enjuiciados y encarcelados. ¿Ya? De encarcelamiento tenemos 11 compañeras, compañeros encarcelados. Enjuiciados más de 200 personas. Perseguidos otra cantidad más o menos similar. Pero en el Ecuador no pasa nada. En el Ecuador no pasa nada. Nosotros somos los que estamos alarmando al país. Se iban enunciando casos. Por ejemplo, si recuerdan los 30 neonatos que fallecieron en los hospitales. ¿Por qué fallecieron? Ahí hay una ineptitud para manejar esas carteras de Estado, ¿verdad? Si recordamos también, y todavía sigue en pie, el decreto presidencial 813, pisoteando la Constitución, donde la Constitución garantiza la estabilidad laboral, pues se inventan la forma de sacarles con la renuncia obligatoria. Renuncia obligatoria. A ver.
Si es que yo renuncio, es porque yo quiero. Pero en cambio eso ya tiene otra connotación que es el despido. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay ineptitud. Y cuando hay ineptitud, eso es motivo de juicio político. Lo otro, lo que la compañera está diciendo, va a la parte de la fiscalía, de la Contraloría, es otro caso. Pero hemos evidenciado, hemos demostrado la ineptitud para el manejo de las carteras, entonces por eso es que ha habido los juicios políticos. Pero ningún juicio político ha prosperado. ¿Y por qué no ha prosperado? Porque existe una orden desde el gobierno hacia la presidenta de la Comisión de Fiscalización para que todo quede tapado, todo se oculte, que no haya absolutamente nada, y aquí prima más bien el bienestar personal que el bienestar colectivo. Por eso es que cuando era parte de eso yo les manifestaba, ustedes están cuidando únicamente su estómago y su bolsillo. Ahora, claro, las elecciones van a buscarse. Pero ¿qué pasa? ¿En qué ha parado todo esto? Una vez que se archiva, el día sábado era sepultado con una sabatina, vituperiando a las personas, pero eso tampoco a nosotros no nos ha amedrentado. Todo lo contrario. Mientras el señor presidente en 2 minutos destruye a una persona, a una organización, nosotros hemos tenido que caminar y en 15 días hemos tenido que ubicar lo que verdaderamente pasa. Por eso es que aquí en nuestro país vemos que hay ya una lectura más definida. Porque los ecuatorianos también tienen derecho a la duda, pues no. Se le ve la sabatina y dice, ¿será cierto? Por lo menos ahí. Si nosotros vamos a la cuestión del presupuesto, miren, el año pasado, para insultar, porque no son sabatinas informativas, creo que será el 90% de insulto, un 10% tal vez de información. Se utilizaron 56 millones de dólares. Para este año, 2012, que ya estamos a puertas de la campaña, está puesto y se aprobó ese presupuesto general del Estado, se aprobó con 295 millones de dólares. Por eso aquí los ecuatorianos, hasta en la sopa, estamos viendo ya la propaganda del gobierno. Entren a controlar inmediatamente, perseguidos. Si no es la persona que acusa, pues son los parientes, los familiares, y viene por todo lado esa persecución que quieren arremeternos. No, tenemos que responder a algo. A mí no me eligió un presidente, a mí no me eligió un gobierno, a mí me eligió un pueblo al que yo tengo que dar razón y fe. ¿Por qué? Primero tenemos que ser también con el ejemplo formados. Y el ejemplo es, como maestros, pues nunca ir con mentiras. Hablemos con la verdad. Tenemos casos, lo que bien le decía usted, narcovalija. Mientras que en Italia ya hay sentencia, está cerrado el caso. Aquí no hay ni siquiera culpables. Y algo más. Permítame poner un ejemplo. En su casa, ustedes que me están viendo, en su casa, usted sabe cuántos cuartos tiene. Usted sabe qué personas entran. Y aquí, en la Cancillería, que no sepan qué personas ingresaron, qué personas llegaron. De acuerdo, y de acuerdo al control que tiene que haber, tiene que decirse lo siguiente. La autoridad nominadora dice, ella es la responsable de todo lo que sucede allí. Y aparecen unos trabajadores de tercer nivel, pero en cambio la autoridad nominadora, ¿qué? Mire, hablemos del medio ambiente. En el medio ambiente, veamos esos ríos. Están completamente muertos.
el río Cutuchi, que atraviesa todo el centro del país, con esa agua que está contaminada, recontra contaminada, se hacen los regadíos. Y todas las hortalizas vienen acá a la capital. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros vemos y decimos negligencia, porque hay que ya trabajar para restaurar ese río, somos perseguidos, somos acusados de que estamos maltratando a la señora ministra del Ambiente, de que somos reaccionarios. Bueno, hay un poco de cosas. ¿Qué es esa situación? ¿Va a cambiar en un momento? Claro que va a cambiar. Pero ya no podemos nosotros tampoco estar pasivos, sino que lo que necesitamos es un gobierno más activo y un gobierno participativo. Nosotros tenemos que ser parte de, más no ser dueños, como estamos viendo ahora, un pequeño grupo de amigos, pues son dueños de la bola. Y se habla de un gobierno de izquierda. Permítanme pensar en voz alta. El señor secretario general de la Presidencia de la República, Alexis Mera, fue parte del gobierno del señor Pepe Escordero. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿de qué izquierda se habla? Se podrá hablar de lo que sea, pero más no hablamos de una verdadera lucha social que tiene que haber para que haya una equidad. Por eso es que nosotros, cuando estuvimos en la Comisión de Fiscalización, la posición nuestra era muy radical, porque casos como los que nosotros estamos denunciando, mire, ¿qué pasa? La justicia, si hablamos de la justicia, los poderes del Estado deben tener autonomía. ¿Y qué autonomía tienen todos los poderes del Estado? Ninguna, porque hay un eje transversal. En todas las leyes hay el eje transversal que les usa y le dice que el presidente de comisiones, presidente de las cortes, presidente de esto, será nominado por el presidente de la República o a través de una terna, quien quiera que mande para que escoja el presidente de la República o el presidente de la República envíe la terna. Por eso es el problema de la ley del agua que se quedó. Consejo, la Autoridad Única del Agua, muy bien, que se forme a través de un consejo, pero el presidente será quien, del consejo, será el nombre del ejecutivo. Siempre designado. Precisamente y sobre eso, Andrea, queríamos preguntarte, frente a la prepotencia y cómo se manejan las instituciones y las órdenes de arriba que vienen y de acuerdo a eso pues actúan varias instituciones, ¿qué debate se ha generado dentro del Consejo de Participación Ciudadana? Que es una de las que te encuentras tú y también habrá muchos más integrantes los cuales se encontrarán debatiendo sobre las decisiones que toma el Consejo de Participación Ciudadana. Por ejemplo, sobre el tema de la designación sobre el tema de las de personalidades cercanas al gobierno, por ejemplo. Uno de esos temas, que es un caso de corrupción, por supuesto. ¿Cómo se debate dentro del Pleno, dentro del Pleno del Consejo de Participación, esos elementos de corrupción y también de cumplimiento de órdenes? Sí, creo que lo que estamos conversando nos hace reflexionar mucho sobre qué está pasando en el Ecuador. Creo que los principios de la democracia en un país dicen que los poderes, las funciones del Estado deben ser independientes, autónomas las unas de las otras. El Ejecutivo cumpliendo sus funciones, el Legislativo cumpliendo las suyas, la justicia y en el caso de nuestro país que tenemos 5 funciones, la función electoral y la función de transparencia y control social. Cada una de ellas debería gozar de independencia, de autonomía, de defender lo que le compete y de actuar bajo las atribuciones que tiene, no por presiones, no porque el sábado le manden a hacer algo en una cadena o no porque en cualquier entrevista al presidente se le ocurre que el Consejo de Participación debe hacer algo y luego 4 consejeros resuelven hacer lo que el presidente dice, o al presidente se le ocurre que el Consejo Nacional Electoral debe desaprobar a algunas organizaciones políticas y el CNE obedece a aquello. Eso no debería pasar en el Ecuador y lo que está sucediendo justamente nos hace dudar qué está pasando con la democracia, porque si un principio de la democracia está siendo golpeado, afectado, entonces ¿estamos o no estamos viviendo en un país democrático? ¿No? Que en este tema podríamos cuestionarlo de esa manera. Lo que pasa al interior del Consejo de Participación Ciudadana es lamentable. De igual manera, yo creo que la ciudadanía
ha podido mirarlo, ha podido constatarlo. A través de los 2 años y medio que nos encontramos en ejercicio de funciones, los 7 consejeros que llegamos a través de un concurso de posición y méritos en el cual yo he rescatado aquello. Creo que los ecuatorianos logramos escribir en la Constitución el hecho de que los jóvenes, de que las mujeres, de que los pueblos indígenas puedan llegar a estos espacios de decisión para representar y para tomar decisiones. En este consejo nos encontramos 2 jóvenes, el consejero David Rosero, mi persona, que hemos venido de organizaciones sociales, populares, de estudiantes, de mujeres, de barrios, y que llegamos al Consejo de Participación con ese anhelo, con esa esperanza de hacer realidad lo que nos decía la Constitución. Sin embargo, ya ahí el trabajo con el resto de consejeros ha sido complicado porque miramos específicamente lo que tú nos decías de la designación de autoridades. Eso era un anhelo de cambio de los ecuatorianos, es darle al Consejo de Participación la responsabilidad de designar autoridades de una manera diferente. Que ya no sean los diputados que en mayorías definían quién es el fiscal, quién es el defensor del pueblo, y por grupos se dividían, y finalmente las autoridades de control terminaban siendo controladas por los grupos de diputados de mayoría. Nos recordamos del Partido Social Cristiano, la ADP, la ID, ese tipo de partidos que estaban en mayoría en el Congreso y que de alguna manera lograban colocar a las autoridades. Entonces se dijo, ahora el Consejo de Participación, de ternas, con impugnación ciudadana, con postulación de los ciudadanos, que ya no diga el presidente de la Asamblea o el presidente del Ejecutivo, sino que el ciudadano diga, yo quiero participar, yo quiero, yo puedo ser fiscal, yo quiero, yo puedo ser defensora del pueblo, yo puedo ser un vocal del Consejo Nacional Electoral y vengo y concurso y me someto a que miren mis méritos, a dar un examen de oposición, a que me impugnen si es que no debo ser. Ese proceso estaba planteado, sí, pero lamentablemente desde el Consejo de Participación se han violado los derechos, se han violado el debido proceso, se han violado los reglamentos, y por mayorías de votos de los comisionados, por mayorías de votos de los consejeros, se colocaba todo el grupo de autoridades, desde el fiscal. El primer concurso nefasto porque fue con muchas dudas, muy poca transparencia, no sé, se iba para un lado o para un candidato, y eso ocurrió en todos los otros concursos. Es más, este fue el primero y luego se cambiaron los reglamentos, no para mejorar los concursos, para ocultar, para que no se pueda vigilar los concursos. Y así hoy tenemos a todo un grupo de autoridades que, según se denuncia, según se averigua, según se investiga, son muy cercanos al régimen. Y lo peor de eso es que, aparte de haber sido cercanos en un momento, cuando están ya al frente de las instancias, actúan de acuerdo a intereses del Ejecutivo. Entonces, es muy lamentable en verdad lo que está sucediendo, y eso se ha dado en el Consejo de Participación Ciudadana. 4 votos, en un momento 5 votos, son los que han decidido cómo se designan las autoridades, y otros temas que tienen que ver también con las investigaciones, con los temas de participación, con los temas de las veedurías. Finalmente, también el trabajo del Consejo de Participación ha dependido en gran, digamos, en su mayoría, de 4 personas. Es decir, la pregunta sería, ¿el Consejo de Participación Ciudadana, dentro de su realidad actual, sirve de verdad para combatir la corrupción, denunciar actos de corrupción, combatirla, o para aplacar más bien las denuncias que se hacen en contra del régimen? Sí, yo creo que el papel que debería tener el Consejo de Participación en cuanto a la participación y también a la lucha contra la corrupción es mínimo, es muy pequeño, deja una deuda grandísima, hay mucho trámite burocrático, mucho tiempo se demora en recibir una denuncia, da resultados, a veces no hay resultados, se archiva. Entonces, en realidad, creo que sí, de alguna manera aplaca solo el discurso de la participación, el discurso de la anticorrupción, pero en los hechos no vemos resultados. Y también, no solamente el Consejo de Participación, desde afuera, el apoyo que no se ha dado de parte del Ministerio de Economía, el hecho de que el mismo Ejecutivo tenga 2 instancias, como es la Secretaría de Pueblos, como es la Secretaría de Transparencia de la Gestión, quienes sí tienen recursos y quienes sí promueven la participación, claro, vinculados al Ejecutivo, como una línea del Ejecutivo, es decir, del Gobierno. En cambio, el Consejo de Participación, que debería en este momento estar desconcentrado en las 24 provincias del país, fomentando la participación, las veedurías, los observatorios, la rendición de cuentas, el hecho de que los ciudadanos sean parte de la toma de decisiones, eso es lo que debería estar haciendo el Consejo. Pero el Consejo está ubicado en Quito y Guayaquil, haciendo honor al bicentralismo que ha existido durante años en el Ecuador, sin exigir los derechos de los ciudadanos, que es que esta instancia
sirva a los ecuatorianos de las 24 provincias del país. Eso no se ha dado, no ha habido la voluntad política para llegar a hacerlo en estos 2 años y medio, y esperamos que se empiece a concretar aquello para que el ciudadano, tanto de Loja, de Esmeraldas, de Cañar, de cualquier provincia del Oriente, de Galápagos, pueda ir a exigir en la oficina del Consejo de Participación, investigar los casos de corrupción, fomentar la participación ciudadana, que es esa la labor que debería tener el Estado. Ahora, hay un tema también que compete dentro de la institucionalidad, tanto legislativa como también de control social, que es el tema de las declaraciones o la expresión que ustedes puedan tener dentro de esas instancias en los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de la decisión del gobierno de Rafael Correa de no permitir que sus ministros, ministras, incluso ahora hay un planteamiento de los abogados, no puedan pronunciarse sobre temas en medios privados? Es decir, tanto a ti, Andrea, vamos primero con Ramiro, en tu caso, para que lo tengas pendiente, en tu caso, por ejemplo, has tenido implicaciones negativas por tus declaraciones sobre los procesos que se dan dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Y Ramiro, precisamente, ¿cuál es tu opinión sobre estas decisiones que el gobierno tiene frente a la libertad de expresión? Esto más bien me causa hilaridad, un poco de risa, porque, y les pongo a ustedes como ejemplos, están haciendo periodismo. Ya mismo que aparece también inclusive acusándoles a ustedes que están saboteando. Periodista, serio, periodista que quiere hacer periodismo, pues automáticamente es vejado, es insultado, maltratado en una sabatina, en donde el presidente de la República pueda pararse, y luego termina hasta persiguiéndose. ¿Ya? Hablo de los periodistas, cuidado, no hablo de los dueños de los medios de comunicación, que es otra cosa. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos observando? Andreita fue muy clara. Bien, el quinto poder se generó, se creó, para que haya una independencia, para que las autoridades sean nombradas por este quinto poder. ¿Y a dónde hemos llegado? En que más bien está sometido al Poder Ejecutivo. No pueden hacer absolutamente nada. Momento que empiecen a querer decir, mire, está mal, inmediatamente son vejados. Bueno, estamos viviendo en un país de maravillas. ¿Ya? O en un país, ¿qué les puedo decir? Donde no es Ecuador, según el presidente. Porque todo es maravilla, todo es excelente. Y quien se atreva a hablar o a darnos información, inmediatamente es separado del puesto, separado del cargo. Lo que esto conlleva a generar una inconformidad en todas y todos los ecuatorianos, que algún momento el propio pueblo va a tomar la justicia por su propia mano, porque no se aguanta. Hablemos de la función judicial. ¿Quién es el fiscal general de la nación? Es un pariente del señor presidente. Vemos el último caso escandaloso que entregan un préstamo de $800,000. Eso porque está evidenciado, porque los costos son mucho más allá, son más grandes. Ya. ¿Quién es el responsable? Pues un pariente del señor presidente de la República. En estos momentos estamos hablando sobre elevar el bono de desarrollo humano de 35 a 50. El señor presidente de la República dice que la banca gana y gana bien. Pero ¿quién le permitió ganar a la banca bien? Ya, es el propio gobierno. Pero en un momento determinado dice, hay que nacionalizar la banca, porque en este año ganó $340 millones la banca. En vez de que gane la banca, que gane el Estado, correcto, presidente, pero con una condición, de que no ponga a manejar a sus parientes, porque va a ir el mismo caso del COFIEP, donde van a prestarse alegremente y luego no van a saber a quién ha prestado. Así que los que me miran, si quieren dinero, vengan, pidan aquí a COFIE $800,000 entregaron a un señor argentino, así porque sí, sin ninguna garantía,
y ahora dice que no tiene cómo pagar. Mire, vamos viendo que los medios de comunicación, inclusive, muchos se han restringido por el temor de que les quiten las frecuencias. Ejemplo, dice, los medios de comunicación están en libre ejercicio. Si quieren se unen o no a las cadenas sabatinas. Así es. Si quieren se unen o no se unen. Pero los que no se unen a la semana, al mes, a 15 días, pues ya están, con algún pretexto, están cerrándole esos medios de comunicación. Tenemos algunos. Entonces aquí, primero lo que tenemos que es independizar medios de comunicación. Aquí en Ecuador no hay medios públicos. Hay medios privados que manejan los grandes empresarios y hay medios gubernamentales. ¿Cuáles son los medios públicos? Le comento una cosa, ni tampoco quiero que me inviten. No conozco Gama Visión. ¿O Gama qué? Ya, ¿por qué? Porque simple y llanamente nosotros descubrimos que un señor Ochoa, no lo conozco, y tengo la documentación, tiene un sueldo de $8,000, más que el presidente de la República. Es un medio de comunicación incautado, es del Estado, y tiene un sueldo el señor de más de $8,000. No, pero tampoco no estoy pidiendo que me inviten, no. Y si me invitan así como hice con el diario El Telégrafo, pedí disculpas y no puedo dar yo declaraciones. ¿Por qué? Porque simplemente se utiliza como herramienta para la diatriba, para el insulto. Pero sí, en cambio, yo estoy obligado a rendir cuentas a mi pueblo. Hay una canción que dice, prefiero tener el pelo suelto que la libertad con pecador. ¿Sí? En este caso, ¿qué nos está sucediendo? Miren, nosotros en todo lado existe este clientelismo. Excelente, aplaudamos la escuela del milenio. Ya, pero ¿para cuántos? Mientras, le pongo como ejemplo en la provincia de Imbabura, mientras están ahí 2 escuelas del milenio, se cerraron 17 instituciones educativas. Vamos más allá. 58,000 jóvenes universitarios no pueden ingresar a las universidades. ¿Qué va a pasar con esas personas? En los contratos entran por miles jóvenes a trabajar durante 2 años y después de 2 años son reciclados por otros. ¿Y qué está pasando con ellos? Aquí no podemos echarnos la culpa a Andreita. No es que estoy sacando el cuerpo, por favor, que se me entienda, sino que nosotros también tenemos una responsabilidad. Pero la responsabilidad tiene que ser primero compartida y dentro, inclusive de las aulas, ir formando. Formemos, por favor, tanto con la finalidad de ¿qué? De que los que van viniendo, las nuevas generaciones, no cojan el camino que el gobierno ha trazado, que es de la corrupción. Y bueno, esta decisión del presidente o estas declaraciones a través de las cuales mandaba a sus ministros, ministras a no hablar, a no rendir cuentas, a no transparentar su gestión, el manejo de los fondos, las políticas de los distintos ministerios, creo que en realidad fue rechazada por la mayoría de la ciudadanía. El decir que no vayan a los medios privados porque hacen negocio de esto, yo creo que eso puede caer hasta en un pretexto. Y ya Ramiro nos hacía un análisis de estos medios llamados públicos y que muchos los han llamado más bien gobiernistas, el papel que están jugando, y entonces los ministros dirían únicamente allá donde les preguntan las cosas bonitas, tal vez los temas bonitos, pero no donde les pregunten por qué no se ha resuelto el tema de la narcovalija o donde no
que no les pregunten por qué se están cerrando las escuelas o los colegios en los distintos lugares, que no les pregunten nada de aquellos aspectos, entonces no pueden ir a los medios privados según el presidente. Eso va contra la Constitución, va contra las leyes, va contra el acceso a la información. Eso limita justamente los derechos de participación de los ciudadanos, de las ciudadanas, que al no saber qué está pasando, no tener información, no pueden participar, no pueden exigir el ejercicio de sus derechos incluso. Entonces, en realidad, yo en su momento hice un rechazo de estas manifestaciones del presidente, de ponerles una venda en la boca a sus ministros. Eso no es posible. Además, es una obligación rendir cuentas a la ciudadanía cada cierto tiempo, y a través de los medios de comunicación lo podemos y lo debemos hacer. Yo, por mis declaraciones, por mis críticas, por mis razonamientos, por mis mociones, por mis votos, sí hemos sido bastante atacados, primero al interior del Consejo, ¿no? En las mismas sesiones de pleno, los otros consejeros que se han visto muy molestos, además porque los jóvenes, porque en mi caso una mujer joven, les señale con claridad los errores que están cometiendo, los artículos de la Constitución que están violando, lo que están haciendo con la Constitución, con los derechos de participación, todos estos procesos dudosos que llevaron adelante. Los hemos señalado, los hemos dicho, no hemos callado en ningún momento, y cuando los medios de comunicación han solicitado nuestros criterios, hemos estado ahí para decirlos. Se molestan, les estorba muchísimo aquello. En algún momento han dicho que los consejeros Rosero, la consejera Andrea Rivera, siendo parte de la institución, lanzan lodo a la propia institución. Yo creo que nosotros no tenemos que hacer eso, sino más bien justamente aclararle a la ciudadanía qué es lo que está pasando y quiénes están ensuciando, no la institución, sino la Constitución, los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas, que se sepa quiénes lo están haciendo, cómo lo están haciendo, y que los ciudadanos no somos tontos. Las organizaciones sociales estamos mirando qué es lo que está pasando con la Constitución y que les está estorbando los temas de participación, de control social. Por eso ya ha sido reformada la Constitución, porque estorbó justamente el hecho de que el Consejo de la Judicatura, la Justicia, deba ser designada con participación de una manera transparente. Se cambió aquello porque ahora se designa a través de ternas, por mayoría de votos. Los consejeros van a poner al Consejo de la Judicatura, que durará 6 años en sus funciones. Y bueno, nos han dicho muchas cosas, el hecho de que se piensa que por ser consejeros deberíamos defender a la institución, y yo les he dicho y lo seguiré diciendo, yo lo que defiendo son los derechos de participación, no una institución. Si la institución no cumple con las expectativas que tiene la ciudadanía, la institución debe ser rechazada, debe ser criticada, e incluso los ciudadanos tienen toda la potestad para un momento hacer que desaparezca una institución. Si no le sirve a la ciudadanía, no tiene razón de ser. Por supuesto. Ramiro, con tantos casos de corrupción y producto mismo de la corrupción, se ha generado una nueva clase media, una clase rica en el país. Ya. A ver, si hablamos de clases sociales, pues nosotros ubiquémonos más bien los que entraron al gobierno, colaborando al gobierno, pues han solucionado su problema económico. Por eso que yo siempre he dicho, ellos no piensan en función de país, sino en cuidar su estómago y su bolsillo. Y tienen el mismo corte de la bravuconada del presidente de la República. Veamos, a excepción del vicepresidente, persona ha hecho una buena labor. Los ministros, con sus criterios, hasta el compañero conserje grita. Sí, veamos en las juntas parroquiales, los presidentes de las juntas parroquiales también tienen la misma actitud. Pregunto, ¿qué les va a durar toda la vida? La obra, el libro del Gran Hermano, elaborado por 2 periodistas, Calderón y Zurita, entre otras cosas, que los que la han leído, los que la hemos leído, no es otra cosa más que una recopilación de datos de prensa que salían continuamente, denunciando o estando presentes en la firma de contratos y de convenios. Se dieron la molestia de recoger, elaborar un libro, presos, señores. Sí. Pero ¿qué pasa con el caso, por ejemplo? Aquí hay un habla atrasada en el país de todas estas gentes.
un señor ministro del deporte en ese entonces, en mi tierra, en mi provincia, la provincia de Imbabura, en la ciudad de Ibarra, lo interceptan porque ya habían denuncias que estaban malversándose los fondos o disponiéndose mal. Lo encuentran con cheques, con papeles, con cheques. Lo encuentran al señor ministro. ¿Y qué hace el señor ministro? Coge los papeles, se traga, se metió en la boca, se masticó y se tragó, para que nadie sepa qué es lo que sucedía. Eso pasó. ¿Qué está el señor ahora? No pasa nada. No pasa nada. Pero en cambio, si vemos las personas que van a protestar, que salen a protestar, imagínense, presos. Por eso es que nosotros, ¿qué decimos? Nuevos ricos hay. Sí. Que ellos quieran ubicarse en clases sociales es problema de ellos. Pero donde hay dinero, pues supuestamente hay la revolución. Un ejemplo. Las carreteras hermosas del Ecuador. Ya. Incluyendo, le pongo yo la carretera Otavalo-Ibarra, que en menos de un año se inauguró. Ya le están parchando, pero no importa. Le están parchando. Que construyen edificios de hospitales. Excelente. Que les equipan a los hospitales. Excelente. Que compran cosas de punta. Que las instituciones educativas construyen. Que les equipan. Excelente. ¿Se han dado cuenta ustedes? Tanta inversión en construcción y en equipamiento. Y pregunto, ¿y en capacitación y actualización del talento humano qué? A ellos no les conviene eso. ¿Y por qué no les conviene? Porque de ahí no pueden sacar rédito, pues. Vea, es un secreto a voces que piden ahora hasta el 20% de lo que cuesta la obra. Por eso es que la gente no quiere entrar tampoco a competir en ese sentido. Entonces, en el momento que se topa estos puntos que son vulnerables para el gobierno, inmediatamente el presidente se irrita. Entonces, simple y llanamente es el parlante de las personas que le están dirigiendo y ellos, tras ellos en cambio están enriqueciéndose. Frente a tanta corrupción, hablamos un poco del tema de la criminalización y la impunidad también, ¿no? Impunidad para sus familiares, criminalización para los sectores sociales. Se viene el 9 de diciembre, el Día contra la Corrupción. ¿Cuál sería el mensaje de ambos para nuestros amigos televidentes en línea y también pues para la ciudadanía? Bueno, el 9 de diciembre deberíamos celebrarlo haciendo mucha conciencia de lo que está pasando en el Ecuador. A veces los mensajes de que los corruptos somos todos, que el niño que copió al compañerito de lado, la prueba es el corrupto y potencial en el Ecuador, que la persona que llegó 10 minutos tarde a su trabajo es una corrupción bárbara, que quien pagó una coima. Es cierto que eso no es correcto, que debemos ir mejorando esas costumbres que tenemos. No debemos llegar tarde, no debemos pagar coimas, no debemos copiar, es cierto, pero la corrupción en el Ecuador no está en esos detalles, digamos así, sino que la corrupción está justamente en que, por ejemplo, se brinden fácilmente préstamos de miles de dólares a una persona que ni siquiera tiene garantías y que tiene una relación con gente pariente de autoridades. Entonces, esos casos donde miles de dólares, hasta millones se van afuera o a manos privadas, en vez de invertirse en el Ecuador, generar empleo, generar educación, apoyar, fortalecer el sistema de salud del Ecuador, eso es la corrupción. Cuando cientos, millones de ecuatorianos somos afectados porque esos recursos se van fuera del país o se quedan en pocas manos, en vez de servir para el bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas, yo creo que eso debemos mirar, darnos cuenta, ya dejar de solapar o dejar de perdonar, de decir, bueno, es que los otros también hacían, ¿qué importa que ahora también hagan? O que, bueno, como si hay carreteras bonitas, ¿qué importa que se roben el dinero por allá? Creo que hay que dejar de conformarnos y de perdonar este tipo de actos, que eso sí es la corrupción. Y yo creo que el 9 de diciembre, o alrededor del 9 de diciembre, debemos reflexionar mucho sobre aquello. Ya las instituciones
si podemos confiar o exigir a las instituciones, pero mucho más a nosotros. Las organizaciones sociales deben fortalecerse, los jóvenes, las mujeres, los estudiantes, los indígenas, los campesinos, fortalecer su organización para exigir a todas las instancias que cumplan con nuestros derechos y de esta manera, participando y exigiendo ir acabando con la corrupción, tenemos que pensar en las próximas autoridades que tendremos, porque de ellas va a depender mucho también cómo el cambio de las instituciones. Ramiro, de seguro como asambleístas seguirán denunciando los casos de corrupción y por supuesto seguirán dando sus declaraciones ustedes, sí, frente a los medios de Desde comunicación. luego, y no nos callarán hasta el último minuto. Pero este 9 de diciembre, mejor hagamos un acto de reflexión. Mire, haga un llamado. Papá, mamá, pues reunión con sus hijos. Y es el momento más bien de que este problema se analice en familia, para que luego esto vaya trascendiendo a los lugares de trabajo. En donde sea, nosotros analicemos, porque la viveza se dice que mientras más tenga un espacio como para beneficiarse personalmente, eso es vivo. Los que no lo hacen son considerados como vivos. Por eso es que mi pedido y mi llamado, todos hagamos país, todos hagamos patria. No dejemos en manos de unos pocos que saqueen a nuestro Ecuador. Un abrazo fraterno para todas y para todos. Agradecemos mucho a nuestros invitados, Andrea Rivera, miembro consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y a nuestro asambleísta Ramiro Terán, asambleísta por Imbabura del Movimiento Popular Democrático. Amigos televidentes en línea, con ustedes nos veremos el próximo jueves desde las 18 horas. Recuerden visitarnos en Facebook como Ecuador Libre Red y en Twitter síganos como @Ecuador Libre Red. Muchas gracias amigos y nos veremos el próximo jueves a las 18 horas.